Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a terminar este tema del sacramento de la Eucaristía hablando sobre las diversas formas de celebrar la Eucaristía. En primer lugar, vamos a tomar eh, los tres grandes grupos en que se dividen los cristianos actualmente. En primer lugar, es verdad que muchos grupos no se pueden, oficialmente no se pueden englobar dentro de uno de estos tres. Entonces la división no sería de tres, sino sería de muchos más, pero más o menos se podrían como aglutinar en tres grupos. Estamos en primer lugar nosotros, los católicos. Católico significa universal. Están los ortodoxos, que se separaron de la iglesia más o menos en el año 1053. Y están por último los protestantes, que se separaron de la iglesia más o menos en 1570 y algo. Son los tres grupos. Nosotros tenemos la misa, la Eucaristía, los 7 sacramentos. También los ortodoxos tienen los 7 sacramentos y por eso también tienen la Eucaristía. Su Eucaristía es válida. Nosotros la reconocemos como válida. Podemos ir a misa los domingos. Normalmente no vamos a la misa de ellos, sino a la misa nuestra, y no comulgamos en la misa de ellos porque no tenemos todavía la unión. La comunión, como dice la palabra, común unión, requiere estar unidos. La comunión eucarística requiere que estemos unidos. Por eso normalmente no recibimos la Eucaristía de ellos. Pidamos a Dios que llegue el día en que estemos verdaderamente unidos y todos comamos del mismo pan. Pero mientras tanto, si alguien no puede ir a misa, si alguien no tiene forma de ir a misa, puede ir a la misa de ellos porque la misa de ellos y la Eucaristía de ellos es válida. Está un tercer grupo, católicos, ortodoxos, y el tercer grupo, que son los protestantes. En general, los protestantes abandonaron los 7 sacramentos, no todos, pero la mayoría de los sacramentos, y entre ellos abandonaron tanto la Eucaristía como el sacerdocio. Hay un grupo muy cercano a los protestantes, que es casi como un tipo de protestantes, pero que quedaron más o menos en medio de los católicos y de los protestantes, que son los anglicanos, la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia de Inglaterra, con todos sus derivados, como por ejemplo los episcopalianos, los presbiterianos, en fin, todos ellos mantuvieron, algunos de ellos, porque los grupos se hicieron algunos más parecidos a los protestantes y otros grupos se hicieron más parecidos a los católicos, algunos de ellos mantuvieron la Eucaristía. El problema es que algunos de ellos fueron sacerdotes inválidamente o obispos inválidamente consagrados o ordenados. Por lo tanto, su Eucaristía, a partir de ese momento, no fue válida, porque ellos no eran verdaderamente sacerdotes válidos. Y, en fin, eso hace que no podamos, la mayor parte de las veces, no podamos comulgar en los ritos anglicanos, porque muchas veces no es válida su Eucaristía. Pero en general los protestantes abandonaron este sacramento de la Eucaristía. Vamos a pasar a un segundo nivel. Dentro de la Iglesia Católica, dentro de los que somos católicos, se dan diversos ritos. Nosotros somos los que seguimos el rito latino, es decir, el rito que se celebra en Roma. Celebramos la misa en todo el mundo como se celebra en Roma. Pero a lo largo de la historia, varios grupos mantuvieron, con permiso, mantuvieron la forma de celebrar la misa, la forma de celebrar la Eucaristía, según el rito que ellos tenían, y fue permitido por el Vaticano. Por eso, por ejemplo, en el norte de Italia, en Milán, celebran con otro rito, una misa muy parecida a la nuestra, una misa católica, una misa válida, pero que tiene cosas distintas a la nuestra. Es el rito ambrosiano. Tenemos también los ritos ucranianos, los ritos sirios, los ritos mozárabes, en fin, no son muchos, pero son varios los ritos
que son las formas distintas como se celebra la misa. Ahora bien, vamos a un tercer nivel. Dentro del rito católico latino, dentro de nosotros en la Iglesia Católica, los del rito latino, tenemos actualmente dos formas de celebrar la misa. La misa que vino desde el Concilio de Trento, finales de 1500, que es esa misa que se celebra, esa misa tradicional que se celebra en latín, casi toda en silencio. Y la misa que surgió, la renovación litúrgica que surgió a partir del Vaticano II, que es una misa en los idiomas de cada país y es una misa en voz alta, participada por todos. Actualmente se permite asistir a cualquiera de las dos formas de celebrar la misa si alguien tiene forma de ir. Hay algunas personas que prefieren el rito antiguo porque les parece más recogido, aunque de hecho no entienden mucho de latín y prácticamente no escuchan al sacerdote, pero les parece más recogido y están en su derecho de asistir a esta misa. Sí, siempre y cuando esta otra forma de celebrar la misa no haga inválida la misa, la forma moderna, la forma nueva de celebrar la misa, como que la sientan inválida o como que sientan que el Vaticano II fue inválido. Bien, si no sucede eso, sí podemos participar de esa misa, es otro modo de celebrar la misa. Y tenemos la misa, el rito actual, la misa del Vaticano II, que es una misa más participada. Todo se habla en voz alta, la gente entiende porque se habla en su idioma y todos deben responder y participar más de la misa. Cada quien puede decidir la forma a donde prefiera ir a la misa. Lo que sí sería muy bueno es que no nos peleáramos entre nosotros por las diversas opciones de celebrar la misa. Como que unos acusen a otros de, no sé, de que es un desorden y otros los acusen a otros de rígidos. En fin, eso no debería ser. La misa no debería ser causa de división, sino de unión. Espero que esta explicación de las diversas formas de celebrar la misa haya orientado un poco. Si alguien tiene alguna pregunta, claro que me la puede hacer. Yo les deseo a todos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.